Buenos días a todos, bienvenidos a la charla. Hoy día nos toca con Raquel. Después de unas vacaciones vamos a retomar nuestro ciclo de conferencias. Esta página que ven aquí es la página de Raquel, si ustedes quieren buscarlo en Google y puedan tener mayor información sobre ella. Buenos días, Raquel, ¿estabas por ahí? Buenos días, Miguel. Hola, Raquel. Encantada de estar aquí participando en tu ciclo de charlas que aportan mucho valor a la profesión. Y nada, encantada de que haya tanta gente interesada en el tema de fisioterapia digital, que cuando empezó con todo esto de la pandemia parecía pues como muy loco todo, pero hemos ido viendo que ha llegado para quedarse. No sabemos de qué manera ni cómo, porque esto cambia muy rápido, pero que ya no se va a ir, eso es seguro. Así es, nos ha agarrado en tiempos movidos. Antes de Mm. nada, quiero presentar a Raquel. Eh, eh, Raquel es fisioterapeuta clínica en ámbito presencial y online. Este último desde marzo de 2020, obligada por el cierre pandémico. Divulgación de fisioterapia en redes sociales. Hay que seguirla, tiene mucha información. Creadora del canal de Telegram. Está en la página que se acaba de ver en el portal. Ponencias y webinars en diferentes plataformas de formación en posgrado. Para mí es un gran honor y placer tenerla de invitada. Yo la sigo desde hace ya buen rato. He visto muchas de las charlas de ella y creo que tiene mucho, mucho que contarnos y decirnos acerca de cómo estamos evolucionando dentro de la fisioterapia y qué es lo que podemos hacer luego y cómo podemos mejorar nuestras estrategias de atenciones de alto valor. Les vamos a pedir, por favor, que tengan cuidado con el micrófono. Traten de estar lo más posible mudos para que pueda darse la charla sin ningún inconveniente. La charla va a consistir en que Raquel va a poner unas diapositivas, vamos a conversar sobre ellas y si ustedes tienen alguna pregunta pueden levantar la mano y les paso el micrófono y así hacemos una charla bastante interesante. Raquel, bienvenida otra vez, muchísimas gracias y vamos adelante. Venga, pues vamos a compartir pantalla y nos vamos. A ver. A ver, espera, que no me encuentro yo ahora. Dale, no hay problema. Compartir pantalla. Aquí, vale. Vale. Bueno, pues la idea es hablaros un poco de la fisioterapia digital, ¿vale? Y de por dónde nos va llevando ahora un poco la evidencia en torno a ella, que hay mucha. Este último año, año y medio, realmente se ha disparado, ¿vale? Y espero que, bueno, vayáis diciendo vuestras dudas, qué barreras encontráis, cómo creéis que podemos ir salvándolas. La idea ahora mismo es aclararos unos pocos de conceptos y luego presentaros un resumen de un marco de capacitación que salió para la asistencia por videoconferencia para fisioterapeutas, que es muy reciente, es de ahora como un mes y medio así, de un grupo australiano liderado por Luke Davis, que realmente pues, es uno de los motores de la investigación en este campo. ¿Vale? Se ha hecho un estudio Delphi con muchos profesionales que ya trabajan en esta práctica y se ha llegado a un consenso de qué necesidades hay que cubrir para poder dar una asistencia con garantías. Entonces, nada, lo primero que quiero contaros un poco es los conceptos, ¿vale? Tenemos la eHealth como todo lo que comprende a la salud relacionado o a través de las tecnologías de la innovación y de la información y de la comunicación, ¿vale? Entonces, un subgrupo que se cae de ahí vendría a ser la telerehabilitación, pero la telerehabilitación, cuando veis estudios de telerehabilitación, no implica solo a la fisioterapia, implica a todos los profesionales de la rehabilitación, médicos rehabilitadores, logopedas, terapeutas ocupacionales, ¿vale? Todo el proceso de telerehabilitación está metido bajo ese paraguas, ¿vale?
Un subgrupo de eso sería la telefisioterapia, pero la telefisioterapia no se limita solo a lo que son las teleconsultas online, ¿vale? O podría ser también telefisioterapia un seguimiento telefónico, podría ser telefisioterapia también almacenamiento de datos en plataformas de gestión de historias clínicas digitales, podría ser telefisioterapia todo lo que sea el uso, por ejemplo, de robótica o de aplicaciones de salud para monitorización o valoración de pacientes, ¿vale? Que lo hagamos de manera presencial in situ, también se denomina telefisioterapia, ¿vale? O fisioterapia digital, que es el término que la WCPT ha elegido como término más apropiado para referirnos a estos campos de actuación. Y luego, un subgrupo de esto vendrían a ser las teleconsultas, ¿vale? Que es de lo que más interés normalmente solemos tener los clínicos que asistimos a este tipo de webinars y tal, porque es en lo que sentimos que nos falta destreza real y absoluta. Es como lo que cuesta un poco hacer el cambio entre la manera de trabajar presencialmente a cómo podemos hacer las adaptaciones pertinentes para hacerlo de manera online, ¿vale? Entonces, no sé si estos términos los teníais ya más o menos claros, los barajabais vosotros o había confusión con ellos, ¿vale? Porque lo normal es que incluso en la propia literatura muchas veces no queden del todo bien definidos, ¿eh? Hasta que no te lees el artículo no sabes muy bien por el título a qué se está refiriendo. ¿Vale? Sí, y en este punto entra también la realidad virtual, o sea, Sí, como estrategia misma de estrategia de tratamiento. ¿En dónde sí, sí. entraría? Vendría a ser, bueno, en nuestro caso, si la utilizamos nosotros, vendría a ser fisioterapia digital, ¿vale? Pero la realidad virtual sabemos que compañeros terapeutas ocupacionales también la pueden utilizar y tal, entonces estaría, o si se utiliza para otros ámbitos de la asistencia en salud que nada tengan que ver con la telerehabilitación, que no sé si no me viene ahora a la mente si podría haber alguna aplicación así, pero a lo mejor sí. Seguro quedaría encuadrada en el manejo de estas herramientas digitales. Sí, no sé si usáis realidad virtual alguno, yo la uso a veces, Bueno, no, ¿no? he escuchado algunas cosas sobre ello, pero todavía no estamos inmersos. Bueno, al menos yo no estoy inmerso en eso. Es una herramienta interesante, ¿eh? Porque las gafas no es un accesorio que sea caro, unas gafas sencillas de las de colocar el teléfono móvil, ¿vale? Y hay un montón de aplicaciones gratuitas que puedes descargarte según los intereses que tengas. Estas en las formaciones que doy más largas de fisioterapia digital sí que suelo utilizar un apartado para nombrar unas cuantas, porque se puede utilizar para trabajo de equilibrio, para poner optocinéticos, para hacer rehabilitación vestibular, ¿vale? No todo el mundo tolera, a veces hay gente que le marea mucho, para cambiar el contexto a la hora de hacer el movimiento, ¿sabes? Para enriquecerlo con otros paisajes, con otras historias, está guay, ¿eh? A mí me gusta. Es una herramienta más a manejar, es de bajo coste, ¿vale? Y entonces, simplemente por eso, como tiene poco riesgo y en todo caso beneficio potencial, es una herramienta interesante para gestionar en consulta. Sí, sí, Daría para otra charla aparte, la realidad virtual. genial. Entonces te comprometemos a otra charla. No, pero yo no soy experta en esto, pero mira, hay algún artículo que compara ejercicios con realidad virtual para dolor cervical y compara ejercicios tradicionales para dolor cervical sin realidad virtual y la realidad virtual no es inferior a ese otro tipo de ejercicios, con lo cual tampoco es mejor, ¿eh? Pero a lo mejor en algún paciente que le cueste ser adherente y que en ese sentido de ponerlo un poco más lúdico, más gamificado y tal, a lo mejor en población adolescente o muy joven y tal, podría ser interesante, ¿eh? Así es. Ahí se queda. Vale. Genial. Creo que hay por aquí algo por el chat. Ah, para tratamiento de fobias en psicología se usa así. Sí, eso es. Y bueno, y también nos compartió Google App AR y VR, que son básicamente los que se utilizan en rehabilitación virtual, ¿no? Sí, realmente el tratamiento de las fobias en psicología, creo que la psicología medio formaría parte también del campo de profesionales rehabilitadores, pero ahí no tengo la certeza tampoco de que sea así. Pero sí, sí que se usa para eso.
Entonces, ¿qué podemos hacer con la fisioterapia digital? Ya refiriéndonos a consultas, ¿vale? A distancia. Puede complementar el tratamiento. A lo mejor podemos hacer una primera consulta si no tenemos confianza en poder hacer una buena valoración de manera online. Que el paciente venga la primera vez, prescribirle un tratamiento y luego las siguientes sesiones de seguimiento, que a lo mejor no requieren de tanta minuciosidad en la valoración como la inicial, podemos hacerlas de manera online si es que el paciente, por ejemplo, tuviera dificultad de horario o dificultad de desplazamiento, ¿vale? O problemas de contexto, que a lo mejor sea cuidador de un familiar que no se puede salir de su casa con facilidad, ¿vale? En este sentido, complementaría a la presencialidad. Puede parcialmente sustituirla, ¿vale? Añadiendo a lo mejor visitas de, pues eso, de seguimiento o monitorización simplemente de datos sin que tener que hacer una consulta, ¿vale? Me envías, no sé, tus reportes de dolor, tu diario de ejercicio y yo lo veo y luego ya te contesto, ¿sabes? Entonces no dependemos de que el paciente venga a la consulta para darnos esa información, ¿vale? Le estamos ahorrando en realidad visitas, ¿vale? Y puede ser una alternativa, pues en estos momentos de pandemia, porque todos estamos encerrados en casa, ¿vale? Que no se podía acudir a los centros de fisioterapia, pues ahí presenta una alternativa real a la asistencia presencial. ¿Quién decide esto? Pues un poco las posibilidades y el contexto del paciente, ¿vale? Cuáles son sus características, qué tipo de patología presenta, sus dificultades de desplazamiento, pues eso, sus circunstancias familiares, su conectividad, su capacidad de alfabetización digital, ¿vale? Todo esto lo determina un poco, pues, todas estas cuestiones. Además, puede ser síncrona, que se refiere a que sea en tiempo real, ¿vale? El paciente y el fisioterapeuta están a la vez charlando. Esto puede ser por videoconferencia o por teléfono, ¿vale? Cuando hacemos esos encuentros de, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo has pasado la semana? Para a lo mejor negociar cuándo se va a hacer la siguiente sesión o no, ¿vale? Puede servir para almacenamiento de datos, simplemente ese flujo de información que no tiene por qué ser a la vez, sino que el paciente te envía, tú cuando tienes un momento ya lo ves y almacenas esos datos en su historia, ¿vale? Y puede servir de monitorización, pues que nos vaya diciendo un poco cómo va con el seguimiento de su proceso y qué dificultades está teniendo o cómo va en las mediciones que a lo mejor le podamos enseñar a hacer o que con sus dispositivos pueda hacer. Poniéndonos un ejemplo, esto no es fisioterapia, pero por ejemplo, pacientes que tienen a lo mejor un marcapasos con Bluetooth que envía la información a través del teléfono a su historia al hospital, o pacientes con bomba que se miran la glucemia, ¿vale? Ese tipo de monitorización con apps de salud, pues es asíncrona porque no es a tiempo real, pero es otra de las funciones que puede presentarnos, pues, la tecnología a la hora de abordar pacientes. La evidencia de telerehabilitación, ¿vale? Nos dice, han salido un montón de publicaciones, la más famosa de todas hasta hace poquito era la de Cottrell en 2016, que comparaba y concluía que la telerehabilitación era igual de efectiva que la fisioterapia presencial para el dolor y la función en el ámbito musculoesquelético. Estos dos puntos que tenéis aquí es un resumen un poco de estas revisiones que tenéis aquí todas citadas, ¿vale? Que he hecho yo pues, al digerirlas todas, ¿vale? Entonces os cuento que para dolor hay evidencia de alta calidad que dice que no hay diferencias respecto a otras intervenciones. La calidad para condiciones postcirugía es moderada en el corto plazo, porque realmente para las condiciones postcirugía no podemos saber si es por nuestra asistencia o por la propia historia natural del proceso, ¿vale? No tenemos manera de cegar eso. Lo más probable es que el paciente sí o sí vaya a ir mejorando. Es lo más lógico que pase con este tipo de pacientes, ¿no? Y luego, en el corto plazo, la calidad es baja para recomendarla respecto a otras intervenciones, ¿vale? Hablamos más de procesos a lo mejor un poco más largos o dilatados en el tiempo. En la función,
la evidencia es de alta calidad y nos dice que no hay diferencias respecto a otras intervenciones en el largo plazo ni en el corto plazo para fisiorrespiratorio. La evidencia es moderada para el corto plazo en condiciones oncológicas, cardiovasculares, neurológicas sobre todo, es lo que más se ha ido estudiando, y musculoesqueléticas. En fisiorrespiratoria empieza a haber bastantes dispositivos para auscultación con dispositivos electrónicos, para seguimiento de pacientes crónicos, con EPOC, aquí se está investigando bastante y en neuro se lleva tiempo también trabajando bastante. Hay un cuerpo de evidencia bastante grande, que por ejemplo yo que trabajo musculoesquelético y no tengo mucha destreza para paciente neurológico, pues me llama la atención porque quizás el paciente neurológico puede ser de los que sean a lo mejor a priori más contraintuitivo pensar que sin estar la figura ahí presente resulte beneficiado de la fisioterapia online, y la evidencia nos dice que sí. Probablemente sea porque con fisioterapia online la carga de tratamiento sea más intensa, y sabemos que este tipo de pacientes se benefician de la intensidad del tratamiento, de que necesitan una dosis alta para tener resultados. Que estos pacientes, pues la realidad es que previamente, hasta hace unos años, muchas veces se quedaban infratratados, y ahora la tendencia es pues eso, hacerles cargas altas intensivas de tratamiento, y el tratamiento online en su domicilio facilita que puedan realizar más sesiones seguramente. Os dejo aquí este código QR por si queréis descargaros este marco de capacidades centrales para los fisioterapeutas, el que os comentaba Luke Davis, que de hace como un mes y medio así. Está traducido al español por Jorge Rodríguez de la fisioterapia.net, ¿vale? Y lo podéis descargar ahí. Está el PDF gratuito. Además, al final del marco de dominios tenéis un cuestionario de autoevaluación para saber en qué punto podéis encontraros respecto a la fisioterapia online, ¿vale? Respecto a vuestras capacidades de gestionar pacientes de manera digital, ¿vale? Tienen 7 dominios, el marco. Si pongo esto, ¿vosotros estáis viendo este cuadrado que estoy moviendo yo? Lo quito así. Sí, Para sí, está que... bien. Se está viendo Vale, sí, está bien. vale, Lo digo QR. vale. Pues os lo dejo aquí sin tapar, ¿vale? Para que lo podáis descargar. Entonces, tenemos el primer dominio. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí, es que yo hablo rapidísimo, ¿eh? A ver el chat. Vale, nada. Bueno, pues tenéis por aquí el primer dominio, ¿vale? Que es el de cumplimiento. ¿A qué se refiere este dominio? Pues el dominio de cumplimiento principalmente es el legislativo. No está muy regulada la práctica digital en fisioterapia ahora mismo prácticamente en ningún país, ¿vale? En Estados Unidos, en Australia, los seguros de salud sí que cubrían este tipo de sesiones y se ha mantenido. Empezaron a meterlo en la pandemia y tal, y sí que queda dentro y reflejado que los pacientes pueden tratarse así, sus seguros lo cubren, ¿vale? Empieza a haber algún esbozo de regulación, pero realmente ahora mismo no está todavía muy legislado, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a normativa, por ejemplo, de protección de datos, cumple los mismos requisitos, consentimiento informado cumple los mismos requisitos, el seguro de protección civil que tenemos que tener como profesionales tiene que cubrir la asistencia online, ¿vale? Y tenemos que alinearnos con la práctica que nuestras organizaciones, cada uno de sus países, fomente que hagamos, o sea, una práctica basada en la evidencia, ¿vale? Se somete a las mismas normativas que la práctica presencial. En cuanto a cumplimiento, si como la modalidad online puede ser internacional, ¿vale? Tú puedes ser de Perú y tener un paciente a lo mejor de otro país, ¿vale? La normativa que tenemos que barajar es la del lugar de residencia de nuestro paciente, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. También a nivel de gestiones, transacciones, pago y demás, ¿vale? Las facturas, por ejemplo, emitirlas en la moneda de nuestro paciente y luego nosotros hacer la conversión y todo esto. El dominio 2
de privacidad y confidencialidad del paciente se refiere sobre todo a que en el entorno, cuando hagamos la teleconsulta, garantice esa privacidad, ¿vale? Que si, por ejemplo, vamos a grabar algo de la sesión o el paciente va a grabar algo de la sesión de lo que nosotros le estamos contando, tiene que haber un consentimiento explícito por cualquiera de las dos partes, ¿vale? Y lo mismo, que garanticemos que esos datos del paciente, que son datos de salud, están altamente protegidos, ¿vale? Y que hacemos un tratamiento correcto de ellos. Esto implica que las plataformas de videoconferencia que utilicemos tengan fines sanitarios, ¿vale? Para garantizar que cumplen con esta normativa. En el dominio 3 hablamos de la seguridad del paciente, ¿vale? Tenemos que informarle al paciente de los riesgos, tanto de los riesgos como de los beneficios que puede tener la práctica online, ¿vale? A lo mejor un paciente que no podemos asistir bien, pues a lo mejor tenemos ciertas limitaciones, por ejemplo, yo qué sé, en ejercicios de equilibrio, si no va a tener, por ejemplo, un cuidador al lado que le pueda asistir, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas tenemos que tenerlas claras. Por ejemplo, contarle que tiene que tener el entorno despejado, ¿vale? Para intentar minimizar el riesgo de, no sé, golpes, tropezones, todo esto, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta y nosotros al paciente se lo tenemos que explicar. Tenemos que tomar siempre, que esto es algo importante, la dirección de dónde está nuestro paciente cuando estamos haciendo la teleconsulta. Por si hubiera cualquier tipo de evento adverso y tuviéramos que llamar a los servicios de emergencia, poder remitirlos a esa dirección. Y esto parece una tontería, pero es muy relevante porque puede pasarnos que pase algo y no sepamos a dónde mandar. Imaginar que tenéis un paciente con vuestra historia clínica, con sus datos para emitir la factura y todo lo demás. Pero imaginaros que una de las sesiones de teleconsulta el paciente se ha ido, no sé, a casa de su novia o a casa de su abuela. Esa dirección, antes de la consulta, hay que registrarla, por lo que os hablaba, por seguridad, ¿vale? Y luego, en caso de que sean pacientes dependientes o que podamos necesitar ayuda para realizar algún movimiento al que queramos testar o algún ejercicio que sea un poco más complejo, pedir la ayuda de un cuidador, ¿vale? Un cuidador o un conviviente. El dominio 4 nos habla de las habilidades tecnológicas, ¿vale? Tanto del paciente como del profesional. Tenemos que asegurarnos que el paciente sabe manejar el dispositivo tecnológico que va a requerirse para la videollamada, ¿vale? Para la teleconsulta, y además que va a saber hacer uso del software perdón, a través del cual la hagamos. Como os dije, la plataforma tiene que ser la adecuada, ¿vale? Tiene que ser una plataforma con fines de salud, no vale una plataforma genérica comercial. Nosotros tenemos que saber explotar la plataforma, si nos da opción de compartir pantalla, si tiene chat, si no tiene chat, ¿vale? Este tipo de cuestiones que la plataforma nos ofrezca, pues evidentemente tenemos que saber manejarlas, tenemos que saber explicarle al paciente cómo conectar el audio, cómo conectar la imagen, cómo conectar pues, el ángulo de la cámara, ¿vale? Este tipo de cosas tenemos que saberlas nosotros y tenemos que saber transmitírselas al paciente, ¿vale? Y tenemos que saber pues, resolver los problemas tecnológicos que puedan surgir durante la videollamada. El dominio 5, que nos habla de la prestación de telesalud, ¿vale? Prestar una información previa. Es muy recomendable, o al menos en mi experiencia, tener un documento tipo que tú envíes al paciente y le digas, mira, la sesión va a transcurrir así, te va a llegar un enlace con una contraseña, vamos a quedar a tal hora, tal día, el enlace ya lo tendrás disponible a partir de tanto tiempo antes de la sesión, necesito que estés con ropa cómoda, en un sitio iluminado, que tengas espacio para moverte, porque quiero verte moverte de pie o tumbado en el suelo para hacer algún ejercicio, que te coja la cámara entera, que tengas espacio para coger buen ángulo de la región que quiero explorar, ¿vale? Este tipo de cosas en el documento de información previa yo creo que es relevante tenerlas, incluso ahí a lo mejor si vamos a hacer algún test concreto que creáis que es engorroso de explicar y tal, enlazar algún vídeo para que el paciente cuando se lo pidáis no le pille de sorpresa, ya tenga un poco la información anticipada. Tenemos que tener alternativas si falla, ¿vale? Si esa plataforma está fallando, pues a lo mejor tenemos que tener el número de teléfono para acabar de
transmitir la información de manera oral en ese momento, ¿vale? Tenemos que considerar lo que os hablaba antes, pues la iluminación, el audio, nunca la luz justo por detrás porque no podréis hacer una buena inspección visual, ¿vale? Que se oye bien, que las puertas de la habitación del paciente estén cerradas para que no entre ruido, que la comunicación sea fluida, ¿vale? Hacer pausas más largas, dejar al paciente siempre terminar, una comunicación muy empática. Pasa una cosa, que es que a través de la pantalla perdemos lo que es el tacto, pero no la terapia manual, sino el tacto terapéutico, pues la mano en el hombro, el abrazo, bueno, pues ese tipo de cosas que al paciente lo reconfortan, de manera online no la tenemos. Entonces tenemos que esmerarnos muchísimo más en la comunicación verbal y en la gestualidad cuando estamos explicándole lo que sea respecto a su condición o cuando estamos con una escucha activa intentando generar nuestras hipótesis diagnósticas con la información que nos está dando, ¿vale? La entrevista clínica y la realización de la historia en este tipo de modalidad asistencial cobran un papel más protagonista todavía, si cabe, que en la presencialidad. Es interesante muchas veces aportar que esto tampoco es diferente de lo presencial, pero tener recursos tipo receta link donde el paciente pueda seguir informándose sobre su condición, que sepamos que son fuentes fiables o material elaborado por nosotros, ¿vale? Para reforzar, pues a lo mejor la parte educativa, siempre es interesante de manera presencial y de manera telemática, ¿vale? Hacemos una evaluación. Los test ortopédicos no se encuentran prácticamente limitados, hay muy pocos que se encuentren limitados, el paciente los puede realizar por sí mismos. Yo tengo hecho como una especie de dossier con las fotos de los test y tal, se los envío y muchas veces tampoco hace falta, ¿eh? Hay muchos test que le dices, mira, pon la pierna así, pon la pierna así, y te va diciendo si le duele, si no le duele, ¿vale? Se pueden adaptar, por ejemplo, los test de fuerza, podemos hacer una goniometría también. Hay aplicaciones que se pueden sacar foto a la pantalla y te da la angulación, o se puede añadir un accesorio desde el Chrome, ¿vale? Que también se solape a la videollamada y realizar goniometría. Hay muchas opciones para la valoración. Tenemos aplicaciones también que valoran en sí mismas. Por ejemplo, tenemos el Baby Frail, que es una aplicación gratuita y que para pacientes mayores pues les hace el SBBP-12, ¿vale? Que es el índice de, bueno, pues, de fragilidad un poco. Y hay multitud de ellas que nos sirven para medir. Como ejemplos pondría también las de Carlos Balsalobre. Estas son de pago, pero las tienes para calcular el RM levantando cargas, las tenéis para analizar saltos, las tenéis para medir también el balance articular. Tenéis muchas opciones con eso, ¿vale? Que sustituyen un poco pues, las limitaciones a lo mejor de no hacer una dinamometría de manera presencial. ¿Vale? Otra cosa interesante es generar creencias positivas en torno a la telesalud, ¿vale? Porque la telesalud yo creo que presenta una oportunidad importante, lo hablábamos antes, de generar equidad en el acceso a la salud. Ahora mismo todavía no es capaz de saltar esa brecha porque los entornos más desfavorecidos pues ciertamente son los que menos alfabetización, recursos y conectividad tienen, pero en este tipo de pacientes que a lo mejor tienen problemas de transporte para acceder a sus consultas o a determinados especialistas, sería muy interesante salvar la brecha con este tipo de atención. Y otra oportunidad que se nos presenta es la de no hacer sobretratamiento. O sea, dar las sesiones concretas, empoderar al paciente, que tiene que responsabilizarse muchísimo más entre sesión y sesión, ¿vale? Porque va a hacer el tratamiento por sí mismo y además no nos da pie a hacer tratamientos o procedimientos de relleno dentro de una sesión. En plan, pues es que este paciente yo creo que con educación y ejercicio ya sería suficiente, pero como voy a acabar solo en media hora, pues a lo mejor protesta y entonces le pongo otro tipo de terapia física, pasiva o una terapia manual que yo creo que no acaba de necesitar o que no era del todo estrictamente necesaria. Con este tipo de atención, digamos que podemos librar todo esto, ¿vale?
Luego, en la evaluación del diagnóstico, lo interesante sería tenerlo estructurado, ¿vale? Que tengáis ya información del paciente, de cuáles son sus limitaciones, de cuál es su problema, el motivo de la consulta, ¿vale? Que tengáis algo de información previa, porque una de las cosas que pasan con las videoconferencias para consultas de fisioterapia es que es un poco más engorroso el proceso. Entonces, cuanto más tengáis adelantado, más fluido será después, ¿vale? Entonces, ya sabéis, más o menos, ya tenéis ciertamente generada una hipótesis, a lo mejor podéis haberle mandado al paciente ciertos cuestionarios, ¿vale? O escalas de valoración para confirmar y para añadir a vuestra historia clínica, ver dónde están las limitaciones de función o cómo se está comportando el dolor de nuestro paciente, qué características tiene, y a partir de ahí definir un poco nuestra evaluación. Digamos que nos obliga a estructurar un poco más y a tener el trabajo un poco más planificado. No se somete tanto a la improvisación, porque como no es tan fluido, pues precisa que lo cuidemos un poco más, lo que es todo el proceso, ¿vale? Hay que conocer también las limitaciones. Hay ciertas cosas que no podemos hacer. Pues, por ejemplo, una valoración de la sensibilidad, a no ser que tengamos un colaborador conviviente, el paciente se la tendría que hacer a sí mismo con un cepillo, con una chincheta, con lo que sea, pero perdemos la cosa de que se está viendo y lo está haciendo a él, ¿vale? Con lo cual, esa exploración ya queda algo alterada. Estas limitaciones tenemos que conocerlas, igual que tenemos que conocer las limitaciones pues de la entidad clínica que tenga el paciente o de sus habilidades con el uso de las tecnologías. No vale para todo el mundo, no vale para todos los fisioterapeutas, no vale para todos los pacientes, porque si, por ejemplo, un fisioterapeuta tiene una manera de trabajar que esté muy sometida a las terapias pasivas, pues difícilmente va a encontrarse cómodo haciendo trabajo de fisioterapia online, ¿vale? Porque necesitaría, pues sobre todo, trabajar con educación y ejercicio terapéutico, ¿vale? Ejercicio terapéutico en todos los sentidos, sea de fuerza, sea una exposición gradual, lo que sea. Y herramientas de automanejo. Tenemos que empoderar al paciente, ¿vale? No, bueno, cada uno luego esto lo hace como quiere, pero estos pacientes normalmente los cito una vez cada 3 semanas, con posibilidad de comunicarse conmigo para cualquier contratiempo, si algo no va bien, poder hacer cambios, pero no son pacientes que vean ni siquiera semanalmente, y mucho menos varias veces a la semana, ¿vale? Y luego, la planificación y la gestión de la atención, pues tiene que seguir la evidencia más reciente. Es el paciente el que elige en qué modalidad se quiere tratar, ¿vale? Tenemos que tener recursos digitales de información, ¿vale? Lo que os decía antes, o conocerlos o generarlos para reforzar al paciente. Podemos hacer mediciones igual y monitorizaciones, debemos hacerlas siempre en esta modalidad, pues incluso más, ¿vale? Porque tenemos limitaciones que no tenemos en la presencialidad. Y por qué no generar pues una colaboración interprofesional con otro tipo de profesionales con los que también se trabaje online. Yo, por ejemplo, he hecho equipo con 2 entrenadores personales que trabajan exclusivamente online también, y pues ellos me derivan sus entrenados como pacientes, y mis pacientes muchas veces pues cuando son alta, si considero que sería conveniente que se engancharan a hacer ejercicio físico y demás, pues se lo comento y se lo derivo a ellos, ¿vale? Entonces, ya para terminar, yo creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es la mejor acción para este paciente en este momento y sobre este tablero de juego? ¿Vale? Muchas gracias a todos. Os dejo aquí el enlace, que también lo tenéis en el chat, del canal de Telegram, donde voy volcando varias veces al mes información y curación de contenidos en torno a todo lo que sea práctica digital en fisioterapia, no solo teleconsultas, ¿vale? Estas son mis redes sociales, donde podéis ver más contenido de estas y otras cuestiones, porque la verdad es que estoy en todos los sitios y doy unas buenas palizas. Y qué bueno que estés en todos sitios, Raquel. Muchísimas gracias, porque ayuda mucho a entender un poco el- cómo vamos gestionando la, la atención ahora mismo en las personas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta los chicos? Si tienen, me levantan la mano. Yo quería preguntarte algo. Hablaste un poco acerca de la historia natural en estos casos Sí. en personas posoperadas.
¿qué tanto estamos nosotros los clínicos, bueno, es una pregunta un poco subjetiva, pero ¿qué tanto estamos conociendo la historia natural de las enfermedades? ¿Somos conscientes de estos procesos en la recuperación misma de los usuarios? La historia natural, al menos en muchas de las patologías que abordamos en fisioterapia musculoesquelética, juega casi siempre a nuestro favor. Y sabemos que a veces el sobreintervencionismo, por ejemplo, en dolor, es una de las causas de cronificación. Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos varias cosas. Esto es opinión personal mía, como es una pregunta con mucha Porque es subjetividad, la subjetivo. respuesta tiene la misma subjetividad que la pregunta, ¿vale? Opiniones sobre esto habrá varias, pero uno de los problemas de tener esta historia natural tan benigna es que muchas veces nos atribuimos méritos que no tenemos, ¿vale? O que inferimos causalidades en procedimientos que hacemos en consulta respecto a las mejoras del paciente y a lo mejor no somos tantas veces tan importantes como pensamos. Sí, totalmente de acuerdo. A veces estos tratamientos de bajo valor en la cual, como decías, no es necesario en la presencial poner algo más porque me queda un poco de tiempo y eso genera dependencia y, no sé, aumentos de costos y también una insatisfacción, ¿no? O sea, el clínico lo ven demasiado pasivo, sabiendo que dentro de las estrategias que las guías recomiendan, la educación y el ejercicio terapéutico son la clave para gestionar a estas personas con dolor. Es que lo que pasa un poco con esto es que a lo mejor le explicas al paciente su condición, cómo va a funcionar, demás, le pones tus ejercicios ahí a funcionar, pruebas que van bien, que el paciente los ha entendido, que los va a realizar, consensúas un objetivo y a lo mejor ese día acabas en 20, 25, media hora y tú tienes pacientes citados una vez a la hora, ¿vale? Y entonces a lo mejor dices, bueno, pues ahora te tumbas aquí y te voy a dar un poco de masaje o vamos a hacer una terapia manual o te voy a poner el TENS o que a veces tienen cabida, ¿eh? Yo no digo que, no, que sean algo que haya que dejar de hacer, o sea, yo soy la primera que muchas veces me parecen intervenciones que pueden aportar valor o que me pueden ayudar a sacar a determinados pacientes, ¿vale? O que me van a facilitar que luego el paciente haga todo lo otro que quiero yo que haga, ¿vale? Pero el riesgo de esto es que muchas veces luego el paciente atribuye mejoría no a la parte activa, sino a la parte pasiva, Así ¿vale? es. Eso es Generamos un como círculo ahí. jugar a doble filo, ¿no? No sabes Sí. qué te puede tocar. Y en cuanto a esto de la fisioterapia digital, los usuarios, los pacientes, supongo que tienen muchas barreras, ¿no? ¿Cuál crees que considerarías esta dificultad para el acceso? O sea, una en importancia, más o menos por los estudios que pudieron haberse hecho, ¿cuál podría ser esta dificultad o esta barrera? Para mí la fundamental es el grado de alfabetización y la conectividad que tenga el paciente. Para mí eso es clave. Claro, como yo trabajo musculoesquelético, a partir de ahí no me he encontrado de momento muchos pacientes que no pueda abordar siempre y cuando se den las circunstancias de que maneje que tenga un uso más o menos fiable de la tecnología, ¿vale? De lo que vamos a utilizar, que sepa un poco orientarse con eso. No me he encontrado muchas cosas que no pueda abordar así. O sea, la barrera principal que yo me estoy encontrando es esa. Claro, a lo mejor si te hablara otro compañero de respiratorio o de neurológicos o demás, pues te contaría otras cosas, ¿eh? Yo como te estoy hablando de musculoesquelético y dolor crónico, no me encuentro. No me Genial. encuentro. Me encuentro, bueno, sí, otra barrera principal son las creencias del paciente, ¿eh? No, bueno, La segunda te diría que el paciente considere que ese tipo de asistencia no es suficiente, que necesita intervenciones pasivas, que esa es otra barrera importante a salvar. Esas dos diría que son las más fundamentales. y en eso tiene mucha importancia lo que tú decías, enviar previo a la sesión una información de en qué consiste un poco este procedimiento, ¿no? Y así pueda decidir si se adhiere o no se adhiere, porque a veces lo tomamos de sorpresa y le hacemos la videollamada y de pronto el paciente no es lo que esperaba, pensaba que iba a hacer otras cosas y como que puede salir defraudado de esta intervención, ¿no? El paciente tiene que poder elegir el tipo de modalidad asistencial que le da.
Sí que es verdad que luego cuando se estudian intervenciones de fisioterapia online, a lo mejor en posquirúrgicos o en otro tipo de pacientes, ¿vale? Que se les hace seguimiento, que el paciente les llama o que tiene un dispositivo, pues mira, en el NHS, en el sistema británico, hicieron un estudio, vi yo una ponencia y tal, que les ponían un wearable en la rodilla y a todos los operados de prótesis de rodilla, pues el wearable, si tenían una app en el teléfono que les decían los ejercicios que tenía que hacer. Y según los grados que iba dando y la información de la inflamación y tal, porque daba la vuelta al perímetro de la rodilla a nivel de la tibia superior y tal, pues si veía que la rodilla no estaba muy inflamada, que los grados se conseguían de movimiento, la propia aplicación descargaba un programa más avanzado de ejercicios, ¿vale? Y en caso de que no fuera la evolución positiva, era cuando el fisioterapeuta se ponía en contacto, hacía visitas domiciliarias o lo que fuera. Y todos esos datos estaban seguidos por el fisioterapeuta desde el hospital, ¿vale? Era el fisioterapeuta el que decía, bueno, pues este paciente con estos datos que me están llegando, o no está haciendo los ejercicios, o no está yendo bien, entonces hay que ponerlo aquí. Y en ese caso, por ejemplo, la satisfacción del usuario también fue elevada, porque al final sí que es verdad que tener que ir todos los días o 3 días a la semana al hospital a hacer tu rehabilitación y tal, interfiere con tu vida, Así ¿vale? es. Entonces, en procesos que requieran más seguimiento y algo más diario, porque en ese caso para que no hubiera pérdidas de balance articular o fibrosis o demás, pues es interesante también pues que no te fastidie mucho tu rutina diaria dentro de lo posible, ¿no? Bueno, ahí tenemos mucho por aprender y cambiar, ¿no? Un poco nosotros dejarnos también de esta forma tradicional de ver a los pacientes, ¿no? Aquí en el chat nos dicen que si hay algún cuestionario para valorar el nivel de satisfacción en telerehabilitación. Mira, eso entraría dentro de lo que es experiencia de paciente, ¿vale? Experiencia del paciente, es que no me acuerdo ahora cómo se llama el cuestionario. No hay mucho publicado en español, pero se saca del mundo de la empresa. eh, a ver si Vicente lo sabe, que yo creo que está puesto en el tema. Un cuestionario que hay para valorar la experiencia del cliente, ¿vale? Que es con qué probabilidad ¿Te recomendaría usted recomendaría? este servicio, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama. Y es una escala de 1 a 10. Entonces, si puntúa de 7 a 10, que lo recomendaría con una probabilidad alta, ahí estamos hablando de que la satisfacción del paciente ha sido muy buena. Si está entre 5 y 7, sería un paciente neutro, que ni fu ni fa, y entre 0 y 5, pues Como ahí que ha no. suspendido, no se ha quedado contento. Definitivamente. A ver, aquí hay otra. Bueno, es lo mismo que preguntó. Los factores relacionados con el nivel de satisfacción de la telerehabilitación, que es la segunda pregunta de esto, dependen de varias cuestiones. Creo que son 7 parámetros, ¿vale? No sé si te los voy a saber decir todos de memoria, pero si luego me quieres escribir a las redes sociales, te envío una infografía que hay muy chula de un artículo que habla un poco del proceso de experiencia del paciente y se trataría pues de medir un poco la seguridad, el trato recibido, la amabilidad, la individualización, la adherencia, el proceso de alta y de llegada al servicio. Mide como 7 parámetros. No te lo sé decir ahora mismo todos de memoria. Pero si quieres luego me escribes y te lo envío sin problemas, ¿vale? Porque lo tengo a mano, vaya, lo tengo en alguna otra diapo. Y luego por aquí, ¿cómo valorar la correcta forma del ejercicio con telerehabilitación? Bueno, otra cosa, opinión subjetiva mía, ¿vale? Pero yo no soy muy policía de la técnica, ¿vale? Yo el ejercicio lo que quiero es que lo haga y con que esté medio presentable y cumpla la función similar a lo que yo quiero conseguir, no me obsesiono mucho con una técnica súper ortodoxa. Si estamos hablando de ejercicio de fuerza o si estamos hablando a lo mejor de ejercicio. Hombre, si le estoy a lo mejor pidiendo una rotación interna para el hombro y me está haciendo una rotación externa, pues evidentemente eso sí hay que gestionarlo porque mi interés era otro, ¿no? Pero
no le doy mucha importancia a la ejecución del ejercicio porque creo realmente que no la tienen. Pacientes con dolor muchas veces tienen hipervigilancia por hacer las cosas, tienen creencias de que los ejercicios mal ejecutados les pueden lesionar, entonces cuanto antes los saquemos de ese tipo de creencias, normalmente pues, es una parte importante del tratamiento que empiecen a moverse más libres y no tan vigilantes de las formas. Entonces, el ejercicio a veces se lo mando a hacer conmigo delante, ¿vale? En la propia videollamada. Y otras veces, si es un ejercicio que no hemos podido probar y yo les envío el ejercicio con un vídeo o con una foto, les digo que se graben y me lo envíen. Y entonces yo luego gestiono y les doy feedback de si se está ejecutando bien o no, o si tengo algo que corregir realmente. Otro punto también ahí sería las creencias del clínico en cuanto a los ejercicios, ¿no? El ejercicio bueno y el ejercicio malo. Eso también pasa un poco por la subjetividad de cada uno, porque a Como veces hablábamos antes, en fisioterapia creo que no hay ningún tema que no se someta a debate, ¿eh? así es, todo todavía es debatible. Todo, sí. Acá nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿qué aplicaciones recomienda para evaluar la telerehabilitación? Claro, pero aplicaciones para evaluar el qué, porque es que aplicaciones ahora mismo empieza a haber mares de ellas. Las tienes de goniometría, por ejemplo, las tienes de, pues estas que os comenté, de las del grupo, las del Carlos Balsalobre, que es un chico que es entrenador aquí en España y tal, ha validado varias aplicaciones para levantamiento de peso, para salto, ¿sabes? Ahí hay varias. La misma cámara del móvil, cuando os mandan un ejercicio, poder ponerlo a lo mejor en cámara lenta y demás, ya es un buen valorador de diferentes cosas que queráis ver, si os interesa ver un valgo dinámico o si hay un colapso del arco plantar o ese tipo de cosas, con el propio teléfono las podéis hacer. Luego hay aplicaciones para monitorización, hay una que se llama Manage My Pain, que es como un diario de dolor, que yo la he usado con varios pacientes y tal, está muy bien. Las hay es que de lo que queráis. De relajación, si el paciente le recomendáis técnicas de Jacobson o demás. Bueno, es que hay muchísimas. Hay algunas para realizar los propios test, como las que os decía de Bibi Frail, ¿vale? Que esa aplicación está orientada a personas mayores, os da la puntuación del test y en base a la puntuación ya os dice si el paciente está bien o está prefrágil o frágil y os da hasta la propia pauta de ejercicios, que podéis luego mandarle esa u otra que queráis adaptarle vosotros, ¿vale? Y no sé, si me concretas un poco más, seguramente se me ocurre alguna, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Y creo que ha sido bastante clara, Raquel, bastante clara en tu disertación. Es verdad que la reglamentación en los países todavía no está del todo clara qué es lo que nos corresponde a hacer, porque la normativa, aquí te comentaba al inicio que recién han salido las normativas el año pasado, este año, y podemos adecuarnos a este marco de la fisioterapia digital. Yo creo que esto ha venido para quedarse, nos toca mejorar habilidades de comunicación, de escucha activa, quizás desprendernos un poco de las terapias pasivas, pero al mismo tiempo creo que estamos en el proceso de aprendizaje y un buen camino, ¿no? Yo, como os decía antes, me parece que presenta una oportunidad, presentan varias oportunidades de realizar una práctica basada en evidencia. Se somete mal a lo mejor intervenciones de bajo valor, la fisioterapia online. Creo que es una ventana para fomentar la equidad en salud, que ahora mismo no lo consigue, pero creo que puede ser un buen camino para que lo consiga. Y creo que debemos vencer un poco la resistencia inicial como clínicos, ¿vale? Y sí que es verdad que creo que es necesario pues, formarse y coger determinadas competencias a lo mejor a la hora de hacerlo. Yo lo hice un poco sobre la marcha, pero también es verdad que mi contexto era favorable porque ya estaba trabajando mucho con ejercicio y al final, pues bueno, soy una clínica con experiencia y entiendo que pues tengo más herramientas a lo mejor que un compañero pues recién Sí, graduado, ¿vale? exacto. Pero no es un camino tampoco tortuoso y también es verdad que como en la presencialidad se aprende un poco según se camina. Se va a la marcha, así es. Mm, eso es. Muy bien.
Bueno, Raquel, bueno, ¿y hay uno más? ¿O hay unos más? Pregunta a Jenny por aquí que cómo se comunicaría conmigo para los parámetros de la experiencia del paciente. Pues escríbeme un mensaje directo en Twitter o en Instagram, cualquiera de las dos, y yo allí te lo envío, Jenny. ¿Vale? Ok. Y nada, pues gracias a los... A ver. En caso de algún evento adverso hay que llamar al 112, igual que si llamarías, si pasaran tu consulta presencial, ¿vale? Tienes que llamar a los servicios de emergencia y no... Si tienes un evento adverso, tú tienes que tener un seguro, ¿vale? De responsabilidad civil y intentar no hacer nada que pueda ser inseguro para el paciente, de la misma forma que lo harías monitorizando al paciente eh, en tu consulta presencial. Si, por ejemplo, llevas pacientes de cardio-respi, pues tendrán que tener un pulsiosímetro, tendrás que controlar frecuencia cardíaca, saturación y demás. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando trabajas con este tipo de pacientes, que son los que más monitorizados tienen que estar. Y bueno, estar a cargo pues, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. O sea, los efectos adversos pueden pasarle a cualquiera, aunque no haya negligencia también, ¿eh? Así, estar atento a las banderas rojas, ¿no? Por eso en la Exacto. evaluación, la identificación de banderas rojas y la categorización del paciente para este tipo de estrategias es determinante, ¿no? Bueno, Eso es. Raquel, te agradezco por tu tiempo. Eh, en Instagram, ¿cómo te ubican? Como Raquel, Te creo. lo pongo aquí. Acá mejor. Vamos a escribir las redes de Raquel para que ustedes lo puedan seguir. Tiene mucha información que comparte, así es que síganla. Hay muchas cosas por aprender ahí. Como ella dice, todo lo que aprende lo comunica y eso está bueno. Hay que desprenderse del conocimiento y agradecerte, te agradezco eh, enormemente por haber aceptado dar la charla aquí para nosotros. Nos ayudas un poco a difundir el conocimiento y muchísimas gracias otra vez. Y gracias Muchas a gracias a todos. ti, ¿eh? Y gracias a todos los que están ahí. El miércoles estaremos con una charla también por la noche. Ya les indicaré la hora. Raquel, ¿quieres decir algo, por favor? Nada, que muchas gracias a ti y a los asistentes por interesarse por esto, ¿vale? Y como se suele decir, el conocimiento de poco vale si no se comparte. Así que nada, ahí estaremos Exactamente. pendientes de todas estas cosas. Muy amable. Gracias y hasta pronto, Raquel. Muchísimas Hasta gracias. luego. Un gusto. Adiós a todos.